Una vez más estamos siguiendo, vamos a decir, continuando con la festividad de lo que es los 7 días de Hat Matzot. Esta festividad no solamente es una simple festividad, sino es una festividad de redención para el pueblo de Israel. En toda la Torah vemos que desde el principio de la creación, Kadosh Baruj Hu siempre ha dejado Neví, ha dejado profetas, ha dejado, vamos a decir, siempre un rasgo de lo que es nuestros antepasados. Hoy en día podemos ver en grandes rasgos cómo vamos a decir, estas cosas que nuestros padres han dejado están en todos los lenguajes, en todos los lenguajes. Lo que pasa es que se ha perdido esto. Antes de continuar, voy a pedir a nuestro brother Jacob, did you can translate for the día? Como decía anteriormente, esto que Kadosh Baruj Hu nos ha dado cada uno de nosotros es un tesoro a apreciar, es un tesoro para que nosotros podamos abrazarlo, para que nosotros podamos hacer algo de lo que Kadosh Baruj Hu nos ha dejado a todos nosotros. Vamos a ir primeramente, y quiero que me tengan paciencia en esta pequeña parashá que concierne a lo que es Hat Matzot. ¿Y cuál es el plan redentivo del Kadosh Baruj Hu? Vamos a ir por partes. Yo sé que hemos traído esto anteriormente, pero es necesario que nosotros entendamos cómo Kadosh Baruj Hu tiene todo arreglado desde el principio de la creación. Cómo está arreglado lo que es el plan divino, el plan de redención desde el principio de la creación. Ahora, capítulo 3 de Bereshit, o comúnmente se llama Génesis, ¿verdad? Bereshit capítulo 3, verso 15, y esto tiene que ver mucho con la parashá Bereshit, la parashá Noah. 3:15, ¿alguien me lo puede leer? Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Muy bien. Estamos viendo allí una profecía que no solamente estaba tomando inicio allí, sino que iba a ir iba a ir de generación en generación esa simiente que dice, primeramente estamos viendo dos facetas. Iba a haber una enemistad de quién a quién primeramente. De la mujer a la Nahash, a la serpiente, ¿verdad? Y la simiente de quién, y después dice, habla de simientes, ¿verdad? ¿La simiente de quién? De la mujer, y la simiente de quién? De la serpiente, como se le dice, pero en la Nahash, o sea, Hasatán. Vemos que ese espíritu de Hasatán ha ido por generación en generación, tratando de destruir el plan divino de Kadosh Baruj Hu. Lo interesante es que, aunque se trate lo más que se trate, Yahweh siempre ha establecido esto desde el principio de la creación, y no importa quién, esto se va a hacer porque está escrito. Vamos a ir primeramente, como vuelvo a decir, hemos visto esto anteriormente una y otra vez, pero es necesario traer, vamos a ir por partes de aquí y allá, para que tengamos una idea cómo, qué tanto significado tienen estas fiestas. Así como Pesach, que vamos de celebrar, así como esta fiesta que viene, que estamos en medio de esta fiesta, Hat Matzot, las tortas sin levadura, sin leudo. Vamos a ir primeramente, si vemos el Bereshit que estamos viendo aquí, Bereshit, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos días fueron de creación? 6. ¿Están dudando? ¿Cuántos días? 6. ¿Y en qué día Kadosh Baruj Hu bendijo en ese día único? El séptimo. En este séptimo dice la Torah que Él
o sea, conmemoró ese día, porque en ese día, ¿qué terminó? Dice que terminó los Shemayim y que Aretz. Lo interesante es que en este día, vemos que aquí lo vemos como azulito, ¿verdad? Vemos que aquí, Kadosh Baruj Hu, ya había establecido muchas cosas, ya había establecido lo que era la creación en sí. De hecho, en el sexto día, ¿quién hizo? A Adán, al hombre. Pero vemos que descansa el séptimo día. Acordémonos que aquí, en esto, ya de este punto en adelante, ya el hombre ya estaba en ese estado. ¿Cómo se llama ese estado? De un alma, de un nefesh. Pero al mismo momento que estaba en ese estado de hombre, de alma viviente, ¿verdad? También Yahweh le había otorgado, ¿cómo se llama ese galardón que se le había dado del principio? El octavo día, después del séptimo, ¿qué pasa después? Vemos que Adán tenía ese galardón de el Olam Haba, porque estaba en dónde estaba. ¿En qué lugar estaba él? Lo interesante es que después que comete el error, ¿qué es lo que pasa con Adán y Eva? O Java. Son expulsados ¿de dónde? ¿Y qué dice allí en la misma Torah? No vaya a ser que agarren ¿de qué? Del fruto, dice, y vivan para siempre. Olam Haba. Estaban en un estado de perfección. Y cuando uno está en estado de perfección, pues por eso se llama inmortal. Una persona mortal es que muere. Y una persona que es inmortal es una persona que está en ese estado. Ahora, está escrito que todo hombre tiene que vivir una vez y muera. Pero eso pasó antes o después. Después de la caída de Adán. Ahora, lo vuelvo a recalcar una y otra vez porque se nos olvida. A nosotros se nos cuenta el tiempo del hombre ¿desde cuándo? O sea, allá afuera. ¿Desde dónde? Desde aquí. No, estamos hablando de lo que se enseña allá afuera, en las naciones, no aquí. Aquí, allá afuera se enseña que el tiempo se empieza a medir desde el primer día de la creación. Y por eso todos están así en el tiempo. Ahora, lo que dice la Torah es muy diferente, porque vemos que Adán estaba Jabal. Ahora vemos que cuando él cae, capítulo 5 de Bereshit, dice que él, ¿cuántos años tenía? Capítulo 5, verso 1. ¿Qué es lo que dice allí? ¿Cuántos años tenía? Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que crió Yahweh al hombre, a la semejanza de Yahweh lo hizo. Muy bien. ¿Cuántos años tenía? 130 años. Pero vemos que ya está contando. ¿Por qué está contando ese tiempo ya? Quiere decir que en la caída del hombre ya empieza a contar el año ¿para qué? Para morir. Exactamente, para fenecer. Y vemos que en cada uno de nuestros padres pasó lo mismo. En todo el principio de Bereshit, y en la Parashá Bereshit y Noah, ahí siempre, especialmente el capítulo 5, dice que tenía ¿cuántos años? 130 tenía Adán, y entonces va por Shed, y después va por cada uno de ellos hasta la 10ª generación, y empieza a contar los días. De otras maneras, los días, ¿cómo se contaban en aquellos tiempos? Y que se cuentan hoy mismo lo mismo. Se cuentan, ¿cómo? Por los mismos años de ¿quiénes? De nuestros padres. Y algo que se hace hoy mismo en estos días. Vamos a un ejemplo. Yo no les voy a decir cuántos años tengo, porque soy bien joven. El punto es que el 24 de octubre se dice que nací yo. Ahora,
Pasa el 24 de octubre y empieza a contar el tiempo y vemos que el siguiente año, 24 de octubre, es un año. ¿Tiene sentido? Sí. Capítulo 8 de Bereshit, ahí en el verso 11 parece que Noah tenía 600, dice, ¿y cuántos? 601 cuando el arca llegó en algún punto en el diluvio. Ahora, si vamos a más atrás, capítulo 7, dice que tenía 600, pero si hacemos la medida exacta, él tenía exactamente del diluvio para cuando llegó ese tiempo, tenía exactamente 1 año, 2 meses y 17 días exactos. Si yo digo, ¿cuántos años tienes tú? Yo le voy a decir, tengo 21 años. Pero si yo le digo exactamente cuántos años tengo, voy a decir, tengo 21 años, 10 meses y ciertos días. Exactamente como la Torah lo dice. Quiere decir que los años se contaban exactos, no hay ninguna variación. Ahora, veamos aquí. Aquí vemos que el Olam Gesed, en otras maneras, desde el tiempo de la caída del hombre, vamos a decir, hasta nuestro tiempo, ¿cuántos milenios hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero la pregunta es, ¿en qué milenio estamos nosotros viviendo hoy en día? Sexto. ¿Seguros? 5 y medio. Uno dice 4, otro dice 5. 5 y medio. Ok. Estamos en el cierre del sexto. Por eso en el Calelúa Hafra dice que estamos en 5,000, estoy diciendo en inglés español, 5,966. Ahora, vemos que viene Mashiach, cuando el retorno de Mashiach viene, y como dice Revelación, dice que, ¿cuántos años con Mashiach? 1000 años. Empieza el séptimo día. Séptimo milenio, un día, 1000 años, un día. Muy bien. El séptimo milenio. Y después, como está en 1 Corintios 15, dice que Él terminará el milenio y entregará todo Al Padre. a Kadosh Baruj Hu, y dice que Kadosh Baruj Hu tomará control de todo esto. Y vamos a entrar como Adán estaba. ¿Y cómo estaba? Olam Chabad. Otra vez, nuevamente, vuelve de nuevo. ¿Y cómo se llama todo esto? ¿Cómo te llama todo esto? Esto se llama redención. Esto se llama redención. Quiere decir que todo ya estaba escrito y medido desde la creación y aún antes de la creación. Vamos a ver unos versos. Son bien vitales estos versos, porque es necesario que entendamos que no estamos estancados aquí. El pueblo de Israel siempre está moviéndose, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo antes de leer estos versos. Cuando el pueblo de Israel era un pueblo nómada, ¿sí o no? Sí. ¿Estaba de un lugar a otro acampando, sí o no? Sí. Cuando quedó, por ejemplo, en los 40 años en el desierto, ¿ellos se movían de un punto a otro? Sí. Iban de un punto a otro. Pero su meta, ¿a dónde era? Entrar a Eretz Israel. Nosotros estamos lo mismo. Nosotros estamos moviéndonos de un lado, de un nivel, vamos a decir, a otro nivel. De un nivel a otro nivel. Y ese nivel es de conocer más Torah, de conocer más el carácter de Kadosh Baruj Hu. Si no, ¿cuál es el punto de estar aquí?
Hechos 3:21 dice, el que tiene que permanecer en los Shamaim hasta que el tiempo venga, ¿para qué? ¿Para qué? Para que sea restaurado, ¿qué? Un poquitito, parcialmente, todo. Como Yahweh lo dijo hace mucho tiempo cuando habló por medio de los profetas, los de Nebim, Kadoshim. Quiere decir que no es algo nuevo que se ha dicho por los Nebim. Desde el principio de la creación se ha venido, o sea, el plan divino de Yahweh se ha dado específicamente para el pueblo de Israel, pero lo importante es que nosotros pongamos en nuestra mente que cada uno de nosotros estamos en medio de esta profecía, que todas estas cosas se tienen que, ¿qué dice ahí? Que restaurar. ¿Ustedes creen que la email no se quiere restaurar hoy en día? ¿Por qué creen ustedes que estamos haciendo lo que no estamos haciendo acerca de restaurar el Humash y lo que es todo el Tanaj? O sea, es importante que nosotros tengamos en mente que estas cosas se tienen que hacer porque está escrito. Está escrito. Entonces, para que entendamos un poquito más allá, nosotros, cada uno de nosotros somos parte de esa profecía. Quiero que veamos estos versos. 1 Corintios 15:3, porque entre lo primero que les transmití fue lo que yo también recibí, y es a saber que Mashiach murió por nuestros pecados. ¿De acuerdo a qué? A Muhammad, de acuerdo a Buda, de acuerdo a la Torah y a la Tanaj, como dice, fue sepultado y fue resucitado el tercer día, de acuerdo a lo que dice nadie más que Kadosh Baruj Hu, por medio de los Nebim. Vamos a ver una vez más, y yo lo he traído anteriormente, pero para que lo visualicemos cómo está, o sea, el plan divino desde la creación y cómo está, es la razón por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Ahora, ¿qué día es este? El que estamos ahorita nosotros. Pero al mismo tiempo, ¿qué es al mismo tiempo? Es Hat Matzot. Ya celebramos Pesach, la segunda fiesta es Hat Matzot, Shach Hat Matzot, ¿verdad? Es la fiesta de Matzot. Ahora, ¿cuál es la siguiente? Ahora, paremos un poquitito. El significado de fiesta, ¿cuál es otro significado de fiesta? Una convocación, un lugar donde Yahweh dice, aquí tú tienes que celebrar mi Shach, mi fiesta, mi Moedim. Son tiempos designados que Yahweh ha designado desde un punto de partida a otro punto. Lo interesante es que no solamente significa una fiesta o una convocación, sino también significa, si me corrige, están allá, que la palabra fiesta o Shach o Hat significa que estamos practicando, estamos entrenando. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es el propósito de un soldado para entrenar? ¿Para qué se disciplina y para qué entrena un soldado? ¿Para qué se disciplina y para qué entrena un atleta? Por ejemplo, en las Olimpiadas, vamos a decir. ¿Se prepara cuántos años en las Olimpiadas? 3, 4 años. 4, ¿verdad? 4. Muy bien. Pero vemos que la disciplina que uno lleva es similar a la de ellos, porque uno tiene que abstenerse de algo, y tiene que ciertas instrucciones para que le vaya bien. Lo mismo es a cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros venimos, y se nos ha dicho aquí, cada vez que nosotros guardamos Shabbat, es como que, ¿cómo qué? ¿Cómo? Estamos practicando y aprendiendo, porque ¿qué es lo que vamos a hacer allá en el Olam Shabbat? Y estamos haciendo algo que en cierta manera es pequeñito, pero créame que lo que estamos haciendo no lo hacemos para
nuestra amada, nuestro amado. ¿Estamos haciendo para quién? Kadosh Baruj Hu. Y eso es todo. Está bien que vengamos a ver nuestra amada, nuestro amado. Está bien de estar en convivir los unos, pero la razón principal de todo es de venir a aprender Torah y venir a estar en comunión, pero también en comunión con Kadosh Baruj Hu. Lo interesante es que todo está aquí. Vamos a ir primeramente. El Tekufot de primavera, sé que en sí, el Tekufot primeramente significa, por aquello que están viendo, significa el equinoccio, vamos a decir, que griegamente se le llama. El Tekufot significa circuitos. El primer circuito, que es de primavera, que empieza las Moedim, o sea, las fiestas, vamos a decir, de primavera, es Pesach. La segunda es la que estamos celebrando, Haz Matzot. La tercera que viene, que ya estamos contando el número, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Shavuot. Ahora, estas fiestas se le llaman las fiestas de primavera. Ahora, y esto no lo estamos inventando, hasta nuestros hermanos de Judá conocen esto, que se espera un Mashiach ben Yosef, ¿verdad? Y Mashiach ben David. Pero nosotros sabemos que los dos son uno. Ahora, vemos que aquí está cumpliendo Yahushua, Mashiach está cumpliendo la primera venida, está cumpliendo estas tres Moedim, que son las de primavera. Mashiach ben Yosef. ¿Por qué? Porque vino como un siervo sufriente. Un siervo sufriente. Ahora, vemos lo que es el Tekufot, o lo que comúnmente se le llama el circuito o equinoccio de otoño. Y llegamos al Tekufot de otoño, que son las fiestas o los Moedim de otoño. Llegamos a, ¿cuál es la cuarta fiesta? Yom Teruah. La quinta es Yom Kippurim. La sexta, Sukkot. Y la octava, Shemini Atzeret. Ahora, todas estas cuatro fiestas, vamos a decir, se compone lo que es el Tekufot de otoño. Lo interesante es que aquí, en Yom Teruah, ¿qué cae exactamente en ese día? Dos cosas. ¿Cómo se llaman esas dos cosas? Ya lo dijimos. ¿Qué día es ese? En la Torah. ¿Qué día estamos hablando qué mes del año? Séptimo, ¿qué día? ¿Ah? Séptimo, el primer día. Esto es esencial saber, porque se nos pregunta allá afuera. Yom Teruah, de acuerdo a la Torah, cae en el séptimo mes, en el primer día. Ahora, ¿cómo se llaman los primeros de los meses? No, los primeros de los meses, no el primero del mes del año. Rosh Chodesh. Lo que dice se dice en lo que es Salmos, donde dice tocar shofar, dice ¿en qué día? No, ahí dice en Salmos dice tocar shofar, dice en Rosh Chodesh, y el día de fiesta. Se está refiriendo a Yom Teruah, pero aparte de los otros primeros de principios de mes. Entonces vemos que aquí se está cumpliendo no solamente uno que es Rosh Chodesh, sino también se está cumpliendo una fiesta que es Yom Teruah. Y aquí se está cumpliendo lo que es Mashiach ben David. Y estas fiestas no se han cumplido, o sea, proféticamente no se han cumplido hasta que Mashiach venga de nuevo. Ahora vemos aquí el plan de redención de Kadosh Baruj Hu
es diseñado desde el principio de la creación. Ahora vamos a hablar un poquitito de Hametz. En el Shelto de Matitiyah, o lo que se le llama Mateo, pero en el hebreo, el original de Mateo, dice: vamos a ver este verso y vamos a ir a la Torah. Matitiyah 13:33. También le contó además otra parábola. El reino de Yahweh es semejante a una, ¿qué? ¿A qué dice? A Hametz. Disculpen que está en el escanecí. ¿Okay? Que una mujer tomó y la mezcló con ¿cuántas medidas? 3. Y después esperó que toda la masa fuera leudada. Lucas, vamos a ver otro verso que está compaginado con esto. De nuevo dijo: ¿a qué compararé el reino de Yahweh? Semejante a un Hametz que una mujer tomó y la puso en 3 medidas de harina, y después esperó a que toda la masa fuera fermentada. Ahora, quiero que vayamos y quiero hacer la comparación de estas dos cosas. Primeramente, a Vayikra 2:11, o Levíticos como se le llama hoy en día, 2:11, Vayikra o Levíticos. Verso 11. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? De uno de nuestros amados. Ninguna minjá que ofreceréis a Yahweh será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Yahweh. Muy bien. ¿Cuántas veces se menciona allí la levadura? ¿Cuántas? 2 veces, ¿verdad? Ahora, ¿me lo puede leer en voz alta una vez más, por favor? Ninguna minjá ofrenda que ofreceres a Yahweh será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Yahweh. Muy bien. ¿Por qué se le llama levadura o Hametz? ¿Por qué? Porque está leudada el pan. Porque está leudada la torta. ¿Okay? Ahora, pero ¿cuál es la diferencia de Hametz y Saor? Am I right? Saor. ¿Cuál es la diferencia del leudo y la levadura? O algo que está leudado. Aquí en estos dos versos, en estas dos palabras, Hametz, en el hebreo primeramente dice Hametz y después dice Seor. Am I right? Seor, que significa leudo. Es muy diferente. Primeramente, se hace Hametz, la torta, ¿por qué? Porque yo tomo la levadura, o sea, lo que no es torta, y lo mezclo ¿dónde? Con la harina. Y esto viene a ser leudado y viene a ser una torta leudada. Pero aquí dice 2 cosas en la Torah. Aquí dice que, vuélvelo a leer por favor, ¿me lo puede volver a leer? Ninguna minjá ofrenda que ofrecieres a Yahweh será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Yahweh. Muy bien, quiere decir que ninguna ofrenda o un minjá que se traiga a Kadosh Baruj Hu iba a ser con una torta leudada. Pero lo siguiente dice, porque todo lo que es leudo, dice, ya no es leudada, no está hablando de la torta, sino del leudo. Lo que no se ha mezclado todavía, dice, no será, dice, quemada, sí dice, ¿verdad? Ni ofrecida a Yahweh. Quiere decir que, ¿cuál es lo malo? ¿Lo leudo o lo que ya está leudado?
leudado. Muy bien. Que está leudado. Ahora vemos que comparándolo con Matitía, Mashiach, Yahushua dice que una mujer agarró, ¿qué? Seor. Agarró Seor, agarró un leudo y lo puso ¿en dónde? Una masa. Y esa masa vino a ser leudada. Ahora, ¿cuál es el significado? El punto es, ¿cuál es el significado del leudo en la Torah? Ahora, la palabra hametz, ¿ok? Significa que se esponja y se fermenta y crece. Eso significa, esa es la palabra literal en hebreo. ¿Qué significa en la Torah? Pues el significado que Kadosh Baruj Hu le da es un significado negativo. En toda la Torah, en los Nevi'im, hasta en las crónicas de Yahushua, siempre da algo que es negativo. Mashiach dice aquí que una mujer, dice, tomó el cebol y lo puso en una masa. Si el leudo es el significado de pecado, quiere decir que esto fue pasado. ¿Y qué es lo que vimos en 3.15 de Bereshit o Génesis? Que eso iba a pasar de generación en generación. Y hemos visto que eso es muy cierto. Quiere decir que el plan de redención de Kadosh Baruj Hu ha estado diseñado desde el principio de la creación hasta nuestro tiempo y se tiene que cumplir exactamente como Él lo ha dejado a su tiempo. Ahora vamos a ver rápidamente, no me quiero entretener mucho aquí porque vamos a pasar a otro punto. Vemos que la primera medida que Mashiach está hablando aquí, en las medidas estamos hablando de tiempos. Estamos hablando de tiempos de nuestros antepasados. Primeramente, el pecado que Kadosh Baruj Hu había visto desde la caída de Adán, creció. ¿Y qué decíamos que era hametz? Algo que se esponja. Estamos hablando de pecado, estamos hablando de orgullo, estamos hablando de todo lo que es malo, todo negativo. Lo que se le llama hoy en día el Yetzer Hara. ¿Cómo se dice el Yetzer Hara en español? The evil inclination. Lo que se le llama la mala inclinación. Vemos que desde la caída de Adán empezó esto, pero no fue para abajo, fue para arriba. De tal punto que dijo Kadosh Baruj Hu, esto ya llegó a su límite. Y vemos que la primera medida que vino a ser en el tiempo de Noah. Vamos a ver la segunda medida. Grosería también es pecado, ¿verdad, hermano? Vamos a ir a la segunda medida. Y eso es cuando Yahushua, nuestro Mashiach, vino. Y vemos que, y quiero, vamos a decir, quiero que pongamos atención a lo que voy a decir, porque se ha predicado mucho, se ha dicho mucho allá afuera, algo que no tiene nada con, no tiene nada con lo que es la Torah. Vamos a ir a ese verso, por favor. Juan o Yohanan, capítulo 1. Ok, verso 29. Le voy a pedir a nuestra hermanita que, por favor, ¿verdad? 1.29 de Yohanan. ¿Alguien lo puede leer ahí, por favor? Alguien, por favor, de nuestros amados o amadas. El siguiente día vio Yohanan a Yahushua, que venía él y dijo, vine, he ahí el cordero que deja el pecado del mundo. Muy bien. Mi pregunta es, ya que nosotros hemos conocido a un nivel de Torah, ¿vino Mashiach Yahushua a quitar el pecado? ¿Sí o no? Ya que conocemos Torah, ¿sí o no?
¿Cuál es la diferencia de quitar? Ahora, usamos un poquitito lo que es la lógica. ¿Hay pecado hoy en día? ¿Cometemos errores? Salmos capítulo 19, verso parece que es 12 o 13, dice, ¿quién entenderá los errores? Está hablando de David. Dice, ¿quién entenderá los errores? Dice, líbrame de los errores que yo, dice, he cometido sin saberlos. Quiere decir que nosotros cometemos errores hasta hoy en día. Ahora, vemos que lo que Mashiach vino a hacer es algo que está basado en ¿qué? En Torah. Ahora, una cosa es quitar el pecado, lo que comúnmente se dice, se está traducido de esa manera, y lo otro, el que es basado en Torah, es redimir. ¿Qué es lo que dice toda la Torah? Siempre habla acerca de ¿qué? De redención. Siempre habla algo de redención. Vamos a entrar un poquitito de redención. Cuando una persona debía algo, vamos a decir, estamos hablando de lo que es de las deudas, vamos a decir. Cuando una persona le debía, vamos a decir, hoy en día $50,000 a otro amado, y vino que eso es Torah, que el 49 año llegaba y ya entraba, ¿cómo se llamaba ese año? El Yubel, o jubileo como se le dice hoy en día. El Yubel llegaba, ¿y qué dice la Torah? Que esa persona tenía que perdonarle esa deuda de 50. Eso no quiere decir que uno tiene que ir a endeudarse $50,000, ¿ok? Y esperar 50 años. El punto es que allí la Torah dice que tenía que redimir esa deuda, dice, perdonándolo. Vamos un poquito más a otro lado. Una persona que tenía un siervo, otro podía redimir a esa persona pagando, vamos a decir, 10,000 shekels. Yo le decía, yo te pago 10,000 y esta persona es suelta o redimida. Yahushua vino a hacer lo mismo, vino a redimir a aquella persona, y por eso se le dice la sangre, no que es el cordero, la sangre. ¿Qué es lo que dice la Torah? Que sin sangre no hay remisión. Estamos hablando de redimir, ¿verdad? No hay remisión de pecado. Entonces quiere decir que lo que Mashiach vino está de acuerdo a la Torah. De acuerdo a la Torah. Ahora, yo sé que estoy trayendo muchos versos, pero quiero que tenga un poquito de paciencia, porque todo esto es basado en Torah. Cuando Mashiach vimos que vino a hacer eso, pero el pecado todavía está allí. Viene Yom Teruah, viene a Yom Kippurim, y vemos que es una razón de por qué estamos siempre nosotros en ese proceso de purificación. Entramos a la tercera medida, porque ¿cuántas medidas era la mujer? 3. Y vemos que la medida era de Seor o Hametz, que se estaba creciendo más y más. Vemos que Revelación capítulo 21, 22 habla acerca de lo que es, y esto está conectado con 1 Corintios. Ahorita vamos a pasar con la Torah completa, pero quiero que tengamos esto en mente, que esto es Torah. Cuando el Olam Jabbat venga, y estamos hablando del 8º día, ¿verdad? El 8º milenio, no tiene que venir antes que esto se cumpla. 1 Corintios capítulo 15 dice que el último que será muerto, ¿cuál va a ser? La muerte. Y eso va a ser ligado con Revelación capítulo 22, que va a ser aventado en el agua, el fuego, dice, la muerte. Quiere decir que después vemos que ya no va a haber nada de lo que se está haciendo hoy en día, y vemos que ya dentro de lo que es el Olam Jabbat, lo que es la vida infinita. Ahora, vamos a ver un poquitito acerca de los Rosh Chodashim, que son los principios del mes. Vamos a ir rápidamente. Shemot 12:2. Tiene que ver mucho con lo que estamos viendo hoy en día. Ustedes empezarán su calendario, que es el Ruach Torah, este mes. Y este
es el primer mes del año para ustedes. Ahora, nosotros nos vamos por lo que es, a ver, me alcanza el Noah HaTorah. ¿Todos tenemos el calendario? El Noah HaTorah es el que nos guía en lo que es las fiestas, lo que nos guía en lo que son los Shabbats, las Parashats. Todo está aquí, todo está aquí. Es una guía para que nosotros sepamos dónde estamos en el plan de redención de Kadosh Baruj Hu. Ahí está el tiempo, el año, todo. ¿Ustedes creen que el tiempo no es importante para Yahweh? ¿Sí o no? Sí. Es importante. Si Él lo ha dejado y está en toda la Torah y en todos los Nevi'im, los profetas, quiere decir que es importante. Ahora, voy a traer algo que tiene que ver mucho con lo que estamos viendo, y eso es la información para que nosotros sepamos en qué estamos nosotros fundamentados. Primeramente, ¿cuántas tradiciones hay afuera? Esa fue la respuesta. Muchas. No hay que decir miles, y hay muchas. Muchas tradiciones que es basado en Torah. Todo lo que se hace afuera es basado en tradición, la mayoría de veces, por no decir 99.9, y hay un poquito de lo que se hace en lo que es basado en la Torah. ¿Qué estamos viendo aquí? Un ídolo o un demonio, un Elohim, y ahora mi pregunta es, ¿esto se puede comer? No. Pero no. Ok, muy bien. Porque tiene garra. No es kashrut. Estamos viendo aquí. Pero estamos viendo una serpiente, pero que está en medio de ¿qué? De un huevo. Bueno, mi pregunta es, ¿ustedes creen que las tradiciones hoy en día no es basado en algo? ¿No tiene una fuente? ¿No tiene un origen? Por supuesto. ¿No hemos oído nosotros a los padres, madres, decir que lo hagan porque son niños? Son los que se diviertan. Mi pregunta es, ¿por qué le estoy diciendo, inculcando a mi hijo, o hija, o pariente, o no importa quién, una mentira? Que es basado en una idolatría completamente. Vemos que esto se ha hecho por generación en tradiciones. Esto se ha hecho en Asia. De hecho, ustedes no han visto unos huevos que hacen, que son bien bonitos, que tienen, tienen muchas cosas ilustradas, los huevos asiáticos de China o de Japón. Bien bonitos, bien bonitos. Pero hay una fuente o origen de ese huevito. Todo esto ocurre de generación en generación, va pasando de generación en generación en algo que se viene a ser algo bonito. Pero si nos transportamos 3, 4 mil años atrás, vemos que es algo que se hacía para un ídolo, un demonio, un Elohim. Es algo que Yahweh dice, no hagáis como las naciones hacen. Ahora, si vemos esto, ¿qué estamos viendo en medio de esto? Una estrella de 30 gramos del demonio. Usted lo dijo correcto. Es una estrella, vamos a decirlo en términos para que se entienda. Es un término que se usa mucho allá afuera, de luciferiano. O sea, de los adoradores del demonio. Muy bien. Entonces, esto se usa hoy en día para adorar a Satán. Vemos que en aquellos tiempos, o sea, muchos demonios se hacían pasar por
vamos a decir, por seres supremos. Comúnmente se les dice dioses, ¿verdad? Pero la palabra correcta es demonios o Elohim. Esto estamos viendo que es Asherah. Y también tenía muchos nombres. Isis. Esta es la misma que estábamos viendo anteriormente, ¿ok? Tenía el nombre de, hoy mismo se le llama como Eastern. Antes en la edad anglo-saxon, allá en Europa, se llama Estre. En Babilonia se le llamaba Ishtar. En hebreo se le dice, ahí está en los Nevi'im, Astarot, en la Torah también lo dice. En griego está Astarte. Y ahí vamos, y también se le llama Diana. Vemos que todos estos demonios son algo, una fabricación del enemigo, pero Kadosh Baruj Hu dice, no hagáis como las naciones hacen. Vemos que hay tanta evidencia en todo, vamos a decir, arqueología, información, que se trata acerca de cómo ellos adoraban a un ídolo, a un, vamos a decir, a un demonio, a un Elohim que no tenía poder alguno. Y vemos que esto ha sido pasado de generación en generación. ¿Qué es lo que miran aquí ustedes? Un hombre como res. Un hombre con un Pescado. ¿Qué es lo que se hace hoy en día? ¿Que no tiene que comer? ¿No se puede comer qué? ¿Carne solamente? ¿De dónde piensa usted que viene de eso? Vamos a ir a Vaikra, por favor. O lo que se llama como Levíticos, Vaikra 23:1. Y Yahweh dijo a Moshe, dile a los Bnei Israel los tiempos designados de Yahweh que proclamarán como convocaciones Kadoshim. Son mis tiempos designados. El trabajo será hecho en 6 días, pero el 7º día es Shabbat de descanso completo, una convocación Kadosh. No hará ningún tipo de trabajo, es un Shabbat para Yahweh, aún en todo lugar de su habitación. Esos son los tiempos designados de Yahweh, las convocaciones Kadoshim que proclamarán sus tiempos designados. ¿Y qué es lo que dice ahí en el verso 5? En el primer día, en el día 14 de entre el anochecer, viene Pesach para. Ahora, yo sé que nuestro amado Moré Jacob lo ha dicho muchas veces, y yo lo quiero volver a repetir. ¿Por qué? Y lo estamos viendo aquí. En el principio de este sefer, de este libro, o sea, de este capítulo, vamos a decir, el 23 empieza meramente. ¿Por qué no empieza solamente en el primer día del 14 del mes? Es Pesach. ¿Por qué empieza con Shabbat? ¿Por qué? Porque empieza primeramente Shabbat, dice los 6 días, dice, y descanso para Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? ¿Por qué? La importancia, pero también si nos vemos en todas las fiestas, ¿en qué caen todas las fiestas? ¿Cuál es lo importante de todas las fiestas? Lo importante de todas las fiestas es que empieza en Shabbat y termina en Shabbat. Y algunas veces, por ejemplo, esta fiesta empezó en Shabbat y hay un Shabbat y medio. Este es. Y viene otro Shabbat que es un Shabbat anual. Entonces vemos que en sí todo lo que estamos viendo aquí es un plan redentivo de Kadosh Baruj Hu, que dice que Shabbat es importante en nosotros ponerlo en nuestra mente, que si Yahweh dice que es una convocación, es un moedín, quiere decir que nosotros, sea lo que sea, no importa que sea mi trabajador, no importa que sea mi abuelita, no importa que sea mi hijo, no importa que sea quien sea, Yahweh dice, a menos que sea, ¿por qué? A menos que sea, ¿por qué? Por enfermedad. Pero la responsabilidad de cada uno de nosotros y de los que nos están viendo es que nosotros tenemos que estar aquí. Y no es para que
el Moré Yohanan, o nuestro Hassan, o cualquiera de los Moedim, no esté viendo a nosotros. No, es Kadosh Baruj. Oikra 23:6. En el día 15 del mismo mes, que es Aviv, es la festividad de Matzah. Para Yahweh, ¿por cuántos días? Pregunta, ¿en qué día estamos ahora? Para empezar, ¿de qué? Pueden ver los programas. ¿Qué estamos empezando? ¿Cuál día estamos terminando un día? ¿Estamos empezando otro día? ¿Cuál es el día que estamos empezando? Dicen quinto, dicen sexto. ¿No es cuarto día? ¿Cuándo se termina? ¿Pero qué día de la semana se termina? ¿Qué cuánto falta? 4 días. Entonces, ¿en qué día estamos? El primer día tendrá una convocación Kadosh y no hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Traigan una ofrenda hecha por fuego para Yahweh, dice, por 7 días. El séptimo día habrá convocación Kadosh, no hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Y Yahweh dijo, dice, a Moshe, $23. Dile a los Bnei Israel, después que entren en la Aretz que le estoy dando, recojan sus cosechas maduras. ¿Qué es lo que iban a traer? Manojos de Omer, los primeros frutos de la cosecha al Cohen. Y él mecerá el manojo de Omer delante de Yahweh para que sean aceptados. El Cohen lo mecerá el día después del primer día. ¿Cuándo cae el primer día? O sea, va a empezar a contar el Omer y va a mecer el Omer, pero ¿en qué día? ¿En qué día? El 16. Porque ¿qué día es el día de descanso? Que es Shabbat. El primer día es Kadosh, que es Shabbat, y el último día. ¿Cuál día en el Luach HaTorah, en el calendario de la Torah, qué día cae aquí? El 15. ¿Y después del 15 sigue? Quiere decir que en el 16 empieza a contar cuántos días del Omer. ¿Cuántos se cuenta? 49. En esos días de contar el Omer, es la cuenta regresiva que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas. Al mismo momento que estamos haciendo esa cuenta regresiva, también estamos haciendo la cuenta para llegar también. Están las dos cosas. Lo interesante es que una cuenta que no hay punto de retorno. Pero al mismo momento estamos decidiendo nosotros, es casi parecido, tiene un reflejo de Yom Kippurim. Tiene un reflejo de Yom Kippurim. Porque en Yom Kippurim, ¿qué se iba a contar? ¿Cuántos días se iba a contar de Yom Teruah a Yom Kippurim? 10. ¿Y qué estamos contando en esos 10? ¿Cómo? ¿Cómo se le llaman esos 10 días? Teshuvah. Pero cuando llega en Yom Kippurim, ¿qué pasa en Yom Kippurim? Se está decidiendo que ¿qué? En Revelación está esto, aunque si ustedes lo quieren ver, ahí dice que fueron abiertos los libros y también el libro de la vida. Así dice, ¿verdad? ¿Así dice? Sí. Ok, ¿cuál es ese libro de la vida? ¿De los nombres? La Torah. Ahora, también dice libros. Ahora, ustedes pueden corroborar con el Talmud, la Torah oral, que dice que en Yom Kippurim, y eso tiene que ver mucho con lo que estamos viendo aquí, en Yom Kippurim, unos están escritos, dice, en el libro de los, ¿cómo se llaman los impíos? Rasha.
de los impíos, que no tienen nada que ver con Kadosh Baruj Hu. Y hay otros que son para el libro de La vida. Sadik. Pero hay otro libro que está como así, está y no está. Pero en ese día se decide dónde va a quedar. El libro de los Rasha o Sadik. Vemos que aquí también lo mismo. Estamos contando esos 49, estamos viviendo nosotros nuestras vidas para 49, y en esos 49 estamos contando para llegar Aleluya. a lo que es Shavuot. Habla. Parece que es Yahushua 5:11. El día después de Pesach comieron en la Ares producida ese día matzah y espigas de grano, dice, tostados, comido los frutos producidos en la Ares, y el maná, dice, cesó. Pero lo interesante es que aquí dice que ese día matzah y espigas de granos tostados. El día después de Pesach. El día después de Pesach es ¿qué? Hatmatzot. Pero vemos que empieza lo que es la cuenta del Omer. Primeramente, ¿qué es un Omer? ¿Qué es un Omer? Es una medida. Una medida que tiene que ver con muchas clases de granos, vamos a decir. Puede ser una medida, pero en sí, Omer significa que es una medida, pero también significa zarandear, moverse. Ahora, quiero traer, yo sé que nuestro Hassan lo han hecho mucho, cuando estamos aquí en la abodá o en la liturgia, ¿no se ha fijado que Hassan le hace así? Así, ¿verdad? ¿Ustedes sabían que el Kohen Gadol hacía lo mismo en el Mishkan? Porque tenía que levantar lo que era el Omer y lo tenía que subir arriba, así, y lo tenía que mecer. Lo tenía que mecer. Lo interesante es que todo lo que se hace aquí no es inventado, todo es basado en Torah. Puede ser una pregunta, ¿puede haber un Omer para, vamos a decir, para de grano? ¿Una medida de grano? ¿De cebada? ¿Puede haber un Omer de cebada? ¿Un Omer de trigo? ¿Sí o no? Acordémonos que un Omer es una medida, no es un grano, es una medida. Vamos a decir que yo traigo, vamos a decir, un recipiente, y ese recipiente es una medida. Ahí puedo poner grano, cebada, pero es un Omer, es una medida que yo estoy trayendo. En lo que es la gematría del Omer, estamos viendo que es 310. Vamos a ver otra gematría que da también 310, que es Rahat, que significa limpiar. También Shav, también significa contar. ¿Y qué estamos haciendo? En lo que es el Omer es mecer, ¿verdad? Estamos haciendo esto en nuestras vidas. Estamos viendo si estamos quitándonos lo que no necesitamos. También estamos haciendo al mismo tiempo que limpiarnos. ¿Y qué estamos haciendo? Contando. ¿Qué es lo que dice David? Dice, enséñame, Kadosh Baruj Hu, dice, a contar los días de mi vida. Así dice, ¿verdad? Está en Salmos. Enséñame a contar. La palabra kapar, que significa redimir o cubrir, y eso es lo que Mashiach vino a hacer, a cubrir. Shuv, que también viene la palabra teshuvah, ¿verdad? Shuv significa regresar. Estamos haciendo una cuenta regresiva de nuestras vidas. También significa peri, que es un fruto, y vemos que el fruto que nosotros estamos dando, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestras vidas? Primeramente,
cuando uno está guardando Torah y uno está, vamos a decir, haciendo lo que es Torah, estamos dando fruto. Obedeciendo. Ajá. ¿Qué es lo que dice Salmo capítulo 1? Dice, bendito es el varón, dice, que no anduvo en caminos de Rashadis, si no se ha sentado en silla de escarnecedores, pero él será como un árbol plantado por ríos, dice, y en su tiempo da su fruto. ¿Cuál es el fruto? Haciendo Torah. Y lo último es Shai, que significa ofrenda o presente. El presente que nosotros estamos dando es llegar a ese punto de no regreso y decir, heme aquí. Heme aquí. ¿Qué es lo que le dijo Kadosh Baruj Hu a Moshe cuando llegó en el tercer mes del primer día? Dice que llegó, capítulo 19 de Shemot o Éxodo, que llegó en ese tiempo, dice, 3 días después tú te presentarás ante mí, pero no solamente tú, todo el pueblo, y lavarán sus ropas. Y también significa zar significa que es enemigo también. Ahora, déjenme decirle algo, que esto tiene que ser lo que es el Yeser Hará y el Yeser Hatov. El Yeser Hará, que es lo que es la inclinación al mal, y el Yeser Hatov, que es la inclinación a lo bueno. Mi pregunta es, ¿quién es el enemigo más peor de nosotros? Aparte de él, nosotros. Déjeme dar algo para que entendamos un poquitito. Yo sé que lo he traído anteriormente, pero es necesario volverlo a hacer. Shaul, o comúnmente se le llama Pablo, él decía que él veía cuántas leyes, dice, pero es Torah. ¿Cuántas Torahs? 2. El Yeser Hatov y Yeser Hará, que es la mala inclinación, la buena inclinación. Una dice que yo no quiero hacer lo que yo quiera, dice, y otra dice, quiere decir que esa está en continuo pelear entre nosotros. Y vemos que en esos 49 días que estamos contando, eso es lo que está pasando. Si queremos o no queremos, cuál es la decisión que nosotros vamos a tomar. Vemos que los granos y el trigo que se mecía, es que se preparaba en esos 49 días, tenía que estar preparado para que en el 49 iba a tener lo que se le dice que era Shavuot, que eran los primeros frutos. Ahora, vemos que aquí estamos viendo que el Cohen, él traía el Omer y lo tenía que mecer. Lo tenía que mecer, pero también estaba dando apreciando a Kadosh Baruj Hu por todas todo lo que estaba dando al pueblo de Israel de berajá, de bendición. Vamos a llegar aquí. Los primeros frutos que se le llaman son de 49 días de cuenta que se nos dice por Torah que tenemos que contar. ¿Por qué tenemos que contar? Ahora mi pregunta ¿es una misbah, es una dirección que nosotros tenemos que contar el Omer? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué día estamos de Omer ahorita? Tercero. ¿Tercero? ¿Seguros? Muy bien. Lo pueden ver aquí si quieren. Tercer día de Omer. ¿Es necesario contar el Omer? Sí. Todo está escrito por una razón. No está nomás escrito por estar escrito. Hay una razón que está codificado, un secreto atrás de esa misma, de esa dirección que Kadosh Baruj Hu nos ha dado. Empezamos al tercero, vamos contando, llegamos al 49. Ahora, ¿qué pasa en el 47? Perdón, en el 40. ¿Qué pasa en el 40? ¿Qué es lo que pasa? Yo estaba haciendo la pregunta, ¿qué es lo que pasa?
vemos que en ese día el pueblo, el Cohen Gadol, no solamente el Cohen Gadol hacía eso, sino también decía todo el pueblo, y esto es, o sea, como le vuelvo a decir, esto se hacía en aquellos tiempos cuando el Cohen Gadol salía a las calles de Jerusalén y decía estas palabras: todo aquel que esté libre, decía, que venga. Todo aquel que esté libre, que venga, dice. Y todo aquel que traía, tenía que traer el homer también de sus casas. Tenía que traerlo a las calles. Y tenía que gritar en voz alta, así como el Cohen Gadol lo hacía, de hacer esas cosas. ¿Tiene todo esto un significado? Sí. Ahí está Torah. Vemos que ya de último, en el 49, ¿se acuerdan que hablamos acerca del Lechem, verdad? Y el Seor. ¿Cuál es el Seor? ¿Cómo? ¿Cuál es el Seor? El Lechem. La levadura. La levadura todavía no está leudo, ¿en dónde? En la masa. Y cuando viene como a lo que es leudo, o lo que es las tortas levadura, viene a ser así. Lo interesante es, 49 días se tardaba para que eso llegase. En el primer día, ¿por qué se llaman primeros frutos? Es una pregunta válida. ¿Por qué se llaman primeros frutos? ¿Cómo están las espigas? ¿Cómo? Verdes. Porque es primavera. Porque es primavera. Quiere decir que no iban a estar listas. Iban a estar listas 49 días después. Por eso se llaman primeros frutos. Llegaba el 49, llegaba el Cohen Gadol, o el que servía en el Mishkan o la tienda de asignación, llegaba a ofrecer lo que Kadosh Baruj Hu decía. Wayikra 23:13 o Levíticos 23:13. A ver si le pueden ayudar aquí nuestra amada. Dice: su ofrenda de grano será 1 galón de harina fina mezclada con aceite de oliva, una ofrenda hecha por fuego a Yahweh como aroma fragante. La ofrenda de libación será de vino 1/4. No comerán lechem o tortas, grano seco o grano fresco hasta el día que traigan ofrenda para el Ser Supremo. Esta es una regulación permanente por todas las generaciones, no importa dónde estén o donde viven. Quiere decir que aquí está dando una dirección, una misbah, Yahweh, que se tenía que dar una medida cómo traer ese grano. Wayikra 23:15 o Levíticos. Desde el día que después del descanso, ¿cuál es ese día después del descanso? Estamos hablando de la festividad de Pesach y ahora estamos hablando de la festividad de Hat Matzos. Ahora, después del día de descanso de Shabbat, o sea, después del día de Shabbat, ¿cuál Shabbat? Del 15 de Aviv. Acuérdense que el primer día de la fiesta es considerado que Shabbat, y el último Shabbat. Después del día de Shabbat, dijimos que es el 15, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente? 16. Esto es desde el día que traigan el manojo para mecerlo. Quiere decir que se hacía hasta el 49 días. ¿Contarán cuántas semanas? 7 semanas y media o menos completas. Tenían que ser, acordemos que nuestro Ser Supremo es un Ser Supremo de exactitud. No solamente de queda un poquito aquí que pasó o faltó un poquito, no, exactamente a la medida. Dice: hasta el día después de la 7ª semana, ¿contarán cuántos días? 50 días. Entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo a... ¿En qué día se iba a presentar esa ofrenda? 50 días. ¿Cuántos días se iba a tratar para contar el homer?
¿En qué día se iba a presentar esa ofrenda? Se cuenta. En el día de Shavuot. Ahora, verso 16, 17. Traerán lejem de sus casas para mecerlo, 2 panes, o 2 lejems, 2 tortas hechas de un galón de harina horneado con levadura, como primeros frutos para Yahweh. Bueno, antes de seguir adelante, en todas las fiestas de Yahweh en la Torah se hacían korbanot, ¿sí o no? Sí. Yahweh decía, tienes que ofrecer esto y esto y esto en estos días. Si eran 7 días, si eran 8 días, Yahweh dice, tienes que ofrecer el primer día estas ciertas clases de animales y así, ¿verdad? Ahora mi pregunta es, ¿el día de Shavuot se hizo un korbanot o mucho korbanot, sí o no? Cuando se dio la Torah, ¿sí o no? Sí. Están como medio dudosos. ¿Sí o no? Sí. 23:18 de Levíticos o Vaikra. Junto al lejem presentará 7, ¿qué dice? Ovejas sin defecto de 1 año, un novillo y 2 carneros. Estos serán ofrenda quemada para Yahweh, con su ofrenda de grano de libación y ofrenda hecha por fuego como ofrenda fragante para Yahweh. Ofrezcan también, dice, un macho cabrillo como ofrenda de pecado y 2 corderos de 1 año como corban de ofrenda de shalom. Aquí hay muchas cosas, hay muchas ofrendas, hay muchos korbanot, pero lo interesante es que aquí está dando una serie de korbanot, de ofrendas que eran matadas, que eran muertas. Vamos a hacer la cuenta de cuántos son. ¿Cuántas ovejas? 7. ¿Cuántos novillos? 1. ¿Cuántos carneros? 2. ¿Cuántos van ya? 10. 10. ¿Pueden usar la calculadora? Ok. ¿Cuántos corderos? 2 de 1 año. Y un macho cabrillo, que viene a ser a 13 ofrendas. Ahora, aquí en estos estamos viendo que son 13 ofrendas, pero vemos que aquí está dando 2 corderos. En la Torah vemos que siempre Kadosh Baruj Hu siempre está dando, quiere decir esto, pero también está diciendo algo más, ¿sí o no? Quiere decir que aquí, así como está representando no solamente la remisión, también está dando ya más para el futuro. Aquí en estos 2 corderos estamos viendo que está refiriendo a la casa de Israel y la casa de Judá. Y vemos que aquí el macho cabrillo, o sea, ¿cuántas tribus hay? 12. ¿Y por qué hay 13 ahí? Son 12 tribus, ¿verdad? Pero ahí dice 13. Vamos a ir primeramente lo que es el macho cabrillo. Bat Mirbar o números. ¿Para qué servía el macho cabrillo? Además, un macho cabrillo para hacer expiación para ustedes. ¿Cuál era la expiación para ustedes? Acuerdan que estamos hablando de redimir, ¿verdad? ¿Cuántas clases de korbanot se hacían y para qué eran? Uno eran de shalom, otros eran para culpa, o sea, para redimir. Otros eran para qué? ¿Cómo? Para pecados que se habían cometido sin saber, desconocidos, ocultos, involuntariamente. Había muchas clases. Esta era para expiación de ¿qué? De pecado. Según de Corintios
5:21. Yahweh hizo que este hombre no pecó fuera una ofrenda por el pecado de nosotros, para que en unión con él podamos estar en justificación para Yahweh. Quiere decir que lo que Mashiach vino a hacer una expiación. No estamos hablando de quitar, estamos hablando de, ¿qué dijimos anteriormente? De redimir. Expiación. Es muy diferente. Los dos corderos. Vayikra 3:7. Si trae un cordero para su ofrenda, entonces lo presentará delante de Yahweh, de los corbanots o las inmolaciones hechas como ofrendas, que dice, de Shalom. Él la presentará a Yahweh. Quiere decir que los corderos eran para Shalom. Efesios 2:13. Pero ahora ustedes, que estaban muy lejos, ahora quiero notar bien claro que aquí Rav Shaul no está hablando con nadie, sino con aquellos que estaban entrando al pueblo de Israel. Primeramente aquí dice, pero ustedes que estaban lejos, ¿quiénes estaban lejos? Déjenme hacer una aclaración, lo que dijo esta hermana. ¿Somos nosotros gentiles? No, si no hemos hecho la actividad, sí, hermano. ¿Somos nosotros gentiles ahorita? ¿Somos allí? No. Nosotros somos Yisrael. Sí. Nosotros somos Yisrael. Aquí está diciendo Rav Shaul, dice, vosotros, dice que ustedes que estaban muy lejos han sido cercanos, pero dice por el cordero o por la sangre. Ahí dice, La sangre. el cordero o la sangre. Acordémonos que si una remisión no podía ser remisión si no fuera derramamiento de Sangre. capítulo 53 de Yishayahu, dice que Mashiach vino a ser, ¿cómo se le dice la palabra? Cordero. To redeem the offering. Nuestra Pascua. No, de Yishayahu 53. Cuando se dice de lo que es de la expiación que se hacía, lo que estamos hablando de los corbanots. Nuestro Cordero, hermano. Cuando se hacía la expiación del pecado, era cuando se hacía completamente para pecado, redimisión de pecado. Lo que el capítulo 53 de Yishayahu está hablando de eso. Y vemos que aquí dice, por el derramamiento de él, pero el mismo, nuestro Shalom, o sea, él mismo vino a ser nuestro Shalom. Ahora, él nos ha hecho ambos. ¿Quiénes son ambos? El uno ha derrimado la mesija, o sea, la división, la pared que nos dividía. Derribado. Pero vemos que aquí estamos viendo que está hablando de dos, de Yahudá y ¿quién más? Israel. Y de Efraín. Nos está uniendo a los dos. Ahora, ¿qué es lo que dice allí? Él nos ha hecho, por la Torah, dice, nos ha hecho ambos un pueblo, pero destruyendo su propia carne, ocasionando por la Torah, o con sus mandamientos, dice, con sus misbots, manifestándose en la forma de dogmas, e hizo que para caer en unión en los mismos dos, o sea, Efraín y Yahudá. Quiere decir que aquí vino a ser Shalom. Ajá. Ahora aquí estamos viendo que Rav Shaul está dando una referencia de los Nevi'im, que él iba a morir y a resucitar, pero al mismo tiempo está haciendo proclamación para el pueblo, y esto es una referencia del libro de Yishayahu. Lo que está en el capítulo 13, verso 22, está dando una referencia de lo que es Salmos. Llegamos aquí. Quiero que veamos aquí, nos vamos a detener
y nos vamos a ir para los Nevi'im, los profetas. Yo sé que puedo decirles francamente, el patriarca David murió y fue sepultado. Su sepulcro está hasta este día. Pero David no descendió a los Shamaim, como dice. Ahora, nadie ha subido a los Shamaim, sino el que descendió. Yahushua decía que él tenía otras ovejas. Y esas ovejas, ¿quiénes son? Efraín. En Hebreos capítulo 8:8, todos sabemos esos versos, nomás estamos pasando rápidamente. En esos versos se está refiriendo a lo mismo que Jeremías 31:31 está diciendo, que en esos días iba a ser un pacto que ya estaba haciendo, ya era, pero lo estaba volviendo a renovar, vamos a decir, porque ya estaba allí. Pero ¿con quién está haciendo el mismo pacto que se hizo con nuestros padres? ¿Con quién? ¿Con Asia? ¿Con Roma? ¿Con el Vaticano? Con el mismo pueblo, que es el pueblo de Israel. Y ahí dice, cuando estableceré sobre la casa de quién? De Israel y la casa de Judá. Vamos a ver otro verso en hebreo, lo vamos a traducir. El cuerpo y la cabeza de la comunidad, el principio y el primogénito entre los muertos. ¿Por qué se le llama primogénito? Y hay una razón por la cual. Pero el hecho que Mashiach haya resucitado entre los muertos, la primicia de los que han muerto. Mi pregunta es, ¿por qué se le llaman los primeros frutos? Son las primicias. ¿En qué temporada estábamos? ¿En qué temporada estamos ahorita? Primavera. ¿Primavera? Muy bien. ¿Empiezan los primeros frutos? Están empezando los primeros frutos. Mashiach viene a ser los primeros frutos, pero ¿en qué? Cuando Mashiach resucitó, vemos que hubieron varias cosas. Primeramente, antes que Mashiach hubiera muerto, ¿hubieron muchos muertos anteriormente y resucitaron? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿En el primer siglo hubieron muertos y resucitaron? Sí, pero no subieron al cielo, a los Samachim. Por favor, le voy a pedir que, ¿verdad? Antes de eso, en el Tanakh también habla acerca de personas que hubieran muerto y resucitado. ¿No pasó eso con Elías? Entonces vemos que hay, en todo el tiempo siempre hubieron personas que murieron y resucitaron. Pero, ¿qué es lo que viene a ser especial Mashiach? Quiere decir que Él murió y volvió a resucitar. Ahora, ¿qué nos está dando el ejemplo a nosotros? Quiere decir que ese ejemplo nos está dando que también, como dice David, que no dejarás mi alma o mi nefesh en el Sheol. Él está dando en dos facetas, en Él mismo y también Yahushua. Ahora vamos ya a lo último. Estamos hablando de cuántos días dijimos, ¿verdad? ¿Cuántos días estamos haciendo en la cuenta del Omer? Pero había uno que era de 40, ¿verdad? Y era cuando el Cohen Gadol salía a gritar en las calles. Hasta el día, Hechos 1:2, hasta el día que después de dar instrucciones, Ruach HaKodesh, los emisarios escogidos por él, y fue elevado a los Shammai, después de su muerte se mostró a ellos y dio muchas pruebas convincentes que estaba vivo. ¿Durante cuántos días? 40 días, dice él, ¿verdad? Y ellos lo vieron, que les habló acerca de los reinos de Yahweh. ¿Cuántos días estuvo después de resucitar? 40. ¿Y cuántos días estuvo muerto? 43. 40 y 43, acordémonos, 40 y 43. Ahora,
verso 4. Una de estas reuniones, y les ordenó que no fueran a Jerusalén, sino que se esperaran lo que Abba había prometido y oyeron de él. Vamos ahí al libro de Jonás, como se comúnmente o Jonah, 3:1. La palabra de Yahweh vino a Jonah por segunda vez y dice: ve en dirección a la gran ciudad de Nínive y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Así que Jonah salió y fue a Nínive, y como Yahweh había dicho, ahora bien, Nínive era una ciudad tan grande que le tomaba ¿cuántos días? 3 días. ¿Cuántos días? 3 días. 3 días solo para. Jonah comenzó en su entrada a la ciudad y había terminado su primer día proclamando. ¿En cuántos días? 40. En 40 días Nínive será. Ahora, vamos a hacer analizar un poquito aquí. ¿Cuántos días se tardaba para cruzar la ciudad? 3 días. ¿Y cuántos días iba a ser destruida la ciudad? 40. ¿Cuándo empezaba el juicio? ¿Cuándo empezaba el juicio? ¿Después de cruzar la ciudad o antes? Después de cruzarla. Una vez más. Ok. ¿Cuántos días se tardaba Jonah para pasar la ciudad? 3. ¿Y cuántos días iba a ser destruida? 40 días. ¿Cuándo empieza el juicio? ¿Después de pasar los 3 o en ese momento? Después de pasar los 3. Vamos a leerlo nuevamente. 40 días. La palabra de Yahweh vino a Jonah por segunda vez: ve en dirección a la gran ciudad de Nínive y proclama a ella el mensaje que yo te daré. Así Jonah salió y fue ¿a dónde? Como Yahweh había dicho. Ahora bien, Nínive era una ciudad tan grande que le tomaba ¿cuántos días? 3 días. Pero, ¿qué es lo que pasó después? Jonah comenzó a su entrada en la ciudad. ¿Y cuántos días había terminado? 1. ¿Y qué estaba proclamando? Entonces, ¿cuándo empezó el juicio? ¿Después de los 3 o en ese momento? En ese momento. Dice, Nínive será destruida ¿en cuántos días? Después que yo paso el tercer día. Dice, en 40 días esta ciudad será destruida. Ahora, vamos un poquito más atrás, antes que hubiera entrado a esa ciudad. ¿Cuántos días estuvo Jonah en el pez? 3 días. ¿Exactamente 3? Sus noches. En Shem Tov de Motitiyah dice que estuvo ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. ¿Qué es lo que dice Mashiach? Que así, dando un midrash, así como Jonah estuvo y estaba dando una referencia del libro de Jonah, del profeta Jonah, que estaba diciendo, así como él estaba en 3 días y 3 noches en el pez, así también el Ben Adam estará, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Ahora, 3 días y 3 noches es 3 días. Más 40, ¿cuántos días son? 43. ¿Cuántos días estuvo Mashiach muerto? 3 días. ¿Y cuántos estuvo después de su muerte? 40. ¿Cuántos días son? 43. 43. Está dando exactamente como Jonah dijo. Ahora, ¿cuál es el punto de los 40? En toda la Torah habla de 40. Acabamos de estudiar la parashá Noach. ¿Qué pasó? ¿Por qué llovió los 40 días? Los primeros 40 días del diluvio. ¿Por qué? Fue un juicio. ¿Fue un juicio, sí o no? Sí. Ahora, vamos un poquito más adelante en el futuro. Cuando el pueblo que cometió el gran pecado de la idolatría, ¿qué es lo que hace Moshe nuevamente para ir
volver a traer la rajamí, la benevolencia de Kadosh Baruj Hu para el pueblo. ¿Cuántos días estuvo? 40 días. Vemos que estamos viendo una forma de juicio, pero también estamos viendo una forma de benevolencia, de piedad para Kadosh Baruj Hu con su pueblo. Que está haciendo Mashiach lo mismo, está dando lo mismo de todo lo que es Torah. Lo interesante es que después de todo esto, dice Shem Tov, en hebreo 12:40, dice, tal como Yana estuvo 3 días y 3 noches en el estómago del monstruo marino, también el Ben Adam estará, ¿cuántos días? La gente de Nínive se levantará con el juicio de esta generación y la condenará, porque los de Nínive, cuando Yana les dijo del Teshuvah, se volvieron. ¿Qué significa la palabra volverse? ¿Cómo se dice en hebreo? Teshuvah. Se volvieron ¿de qué? De sus pecados a Yahweh, pero lo que hay aquí ahora es mayor, dice, que Yana. Aquí en el 15 de 1 Corintios estamos viendo que él se apreció más de 500 personas que, o sea, sinceramente, después de su muerte. Y eso no está, o sea, es una como referencia. Amós, capítulo 9:9. Pues he aquí que yo doy orden y zarandearé a la casa de... Estamos hablando de zarandear, ¿qué? Trigo, ¿verdad? El homer. ¿Qué está haciendo aquí? Es una profecía, amados. Pues he aquí que doy orden y zarandearé a cuál casa, la de Judá o la de Israel. ¿Y quiénes son esos? Nosotros. Todo aquel que está viniendo, Yahweh está. ¿Qué es lo que dice allí? Israel, ¿en dónde? En todas las naciones. Como se zarandea con la criba, así que un grano caiga en tierra. Quiere decir que Yahweh está limpiando todo aquel que va a entrar al Olam Jabal. Devarim, o Deuteronomio 28:64. Yahweh te dispersará entre todos los pueblos, de un extremo al otro de la tierra, y allí servirás a otros ídolos. Está en la Torah. De madera y de piedra, y desconocidos que ti y tus padres nunca conocieron. Quiere decir que estaba escrito eso, que el pueblo de Israel iba a ser dispersado y perdido. Ahora vamos a ver, como vuelvo a decir, todo lo que Mashiach dijo no era algo nuevo, era todo es Torah. Todo es Torah, no es algo que se inventó, no es algo que dijo, pues estoy trayendo algo nuevo, nada. Estaba guardando Torah. Y miren lo que les dice, acordémonos que el tiempo que estaba diciendo esas palabras era el tiempo de Pesaj. ¿Y qué más? ¿Qué sigue después de Pesaj? No, ¿qué sigue? ¿Cuál es la siguiente fiesta de Pesaj? Dice, Shimon, mira que Hasatán ha pedido, ¿qué dice? Zarandearnos como si fueras. ¿Cuándo le estaba diciendo esas palabras? Está diciendo en esa noche que venía Pesaj, que ya había pasado, vamos a decir, que venía Pesaj, pero veníamos que ya estaba en esa fiesta, en esa temporada. Gilel o Lucas, y aconteció que pasando él por los sembrados de el Shabbat segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Ahora, si ustedes van a las versiones regulares, no va a decir esto. Solamente hay una versión o dos versiones que dice esto. ¿Por qué lo han hecho eso? Porque así lo han hecho. No quieren dejar lo que es la Emet. Pero aquí lo dice directamente. ¿Por qué lo dice el segundo Shabbat del primero?
Vamos a ver lo que el hebreo. Y dice, y fue en el día de Shabbat, ¿en qué? En la cuenta del Omer, que él pasó entre los campos a recoger. Quiere decir que allí estamos dándonos cuenta que aquí esto es basado en Torah, que Yahushua estaba guardando la Torah, pero también vemos que hay evidencia que en la cuenta de el Omer. Ahora, estamos hablando de siete semanas. En el 15, ¿verdad? Que es Shabbat, ¿verdad? Vemos que, ¿cuál es el 7 del 15? 16, ¿verdad? ¿Y cuántas semanas? ¿Ah? 7. La primera semana, la segunda semana, la tercera semana, la cuarta semana, la quinta semana, ¿verdad? La sexta semana, la séptima semana, y llegamos a 49, ¿verdad? Y el siguiente día es Shavuot. Ahora, ¿por qué dice ahí en Gilel que era la segunda del así dice, ¿verdad? Segundo Shabbat del primero. ¿Cuándo es el primer Shabbat? Pesar. ¿Ah? Pesar. ¿Cuándo es el segundo Shabbat? Después de Pesach. Pero, ¿cuál es el primer Shabbat? Ahí dice el segundo Shabbat del primero. Este es el segundo Shabbat del primero. Este es el primero, porque acaba de pasar el primero, ¿verdad? Si yo dijera el primero, el segundo Shabbat del primero, el tercer Shabbat del primero, el cuarto Shabbat del primero, así consecutivamente hasta que llegamos a Shavuot. Para cerrar, quiero traer, denme un minuto. Ahora, un minuto rápidamente. En Bat Milbar, números 2:3, dice que en la puerta del Mishkan, o la tienda de asignación, se tenía que poner la bandera de Yahudá en la puerta, en la mera entrada. Yahushua dice que es la puerta. Ahora, en este tiempo, astronómicamente, vamos a decir, acordémonos que el pueblo de Israel era bien dotado en contar los tiempos. No era algo nomás por saberlo así a la diestra o a la izquierda o al azar, como se dice, sino que era bien dotado porque Kadosh Baruj Hu le había dado al pueblo de Israel cómo contar el tiempo asignado. Voy a dar un ejemplo. Ustedes sabían que Daniel y los 3 jóvenes, ¿se acuerdan? El libro de Daniel, eran dotados en contar el tiempo. ¿Ustedes sabían eso? Sí. Sabemos que de esa misma línea llegaron lo que comúnmente se le llaman los magos, pero eran astrónomos. Y se les dejó esa línea de conocer los tiempos, o sea, las profecías y todo eso. ¿Ustedes creen que Yahweh no va a dejar esto que nosotros sepamos? ¿Cuál es el tiempo asignado para celebrar estas fiestas? ¿Sí o no? Sí. Por supuesto que sí. No podemos decir, oh, pues el tiempo se perdió. No se ha perdido. No se ha perdido, ahí está. La razón por qué traigo esto es porque hay una constelación que cae exactamente en esta vamos a decir, en el Tecopón de primavera. Pero esto cayó no ahora, sino cayó en el año del primer siglo. ¿En qué siglo se esperaba Mashiach? Según Yehudá. ¿Ah? En el cuarto milenio, perdón, en el cuarto siglo. Cuarto milenio, perdón. Entonces,
vemos que como no conocían el tiempo, Mashiach no vino para ellos, pero cuando el tiempo asignado del cuarto milenio vino, y no como estaban perdidos en diferente calendario, vino Mashiach y se cumplió. Ahora, lo interesante es que en ese tiempo, cuando Mashiach vino, vemos que acordémonos que todo está escrito en los Shamayim, todo. Aquí, cuando vino Mashiach a morir, exactamente en el año 34 del año la Torah, o sea, en el año 4034 para estar seguro, ¿ok? Vemos que aquí aparece una constelación que comúnmente se le llama la constelación de Aries. Pero vemos que esta constelación de Aries, ¿cómo se nota la constelación de Aries? ¿Cómo se mira la constelación de Aries? ¿Como un triángulo? No, se mira como un triángulo, pero vemos cómo anda la figura que comúnmente se le muestra allá afuera. Un cabrito. Un cabrito. ¿Qué estábamos diciendo acerca del cabro? Vamos a ver el cabrito que se hacía como corbanot. Se hacía para expiación. Y vemos que exactamente está pasando en ese tiempo, cuando Mashiach muere, vemos que en esa constelación se alinea exactamente en ese mismo tiempo. Cuando Yahushua muere, la constelación de Aries está exactamente alineada. Primera de Crónicas 12:32 dice: los hijos de Yishachar, expertos en discernir los tiempos. Expertos en discernir los tiempos. Vamos a ver en estos segundos. Hoy en día vemos que este es vamos a decir, el globo terráqueo y lo que es el sol. Pero vemos que en el tiempo del primer siglo, vemos que hay dos facetas, cómo se cumplió en ese tiempo específico cuando Mashiach murió. En el Tekufot de primavera, vemos que aquí, esto significa el Tekufot de primavera, ¿ok? Pero al mismo tiempo se puede medir hasta allá atrás que la luna, como se dice hoy en día, la luna nueva, cayó un día después. Y por eso, en las crónicas de Yahushua siempre se notan dos días, ¿verdad?, de diferencia. Una que es la Pascua o el Pesach de Yehudá, ¿verdad?, de los judíos, y otra es Pesach de... Ahora, mi pregunta es, ¿de quién es Pesach? ¿De nosotros o de Yahweh? No es de nosotros, o del pueblo de Israel, es para Kadosh Baruj Hu. Y vemos que aquí hay la luna nueva, lo que se le llama, pero vemos que cayó un día aparte. Empezando el primero de Aviv, un día aparte, llegamos que al número 14 para el 15 de Pesach, de acuerdo al canal Torah de Aviv, pero vemos que en el calendario de Yehudá es un día aparte, ¿verdad? Entonces, vemos que ellos llegan un día aparte aquí, y para ellos es el calendario de Nisan, judío. Y hay un día de diferencia. Por eso, cuando a Mashiach le preguntaron, ¿dónde quieres que celebremos? Pesach. Pero vemos que estamos hablando que es del calendario de la Torah. Y los discípulos nunca le preguntaron, ¿pero por qué? Si un día es el 7 día, no es ahora. Ellos habían instruido del calendario de la Torah. Ahora mi pregunta es, como empecé en el principio, ¿estamos restaurando el tiempo que Kadosh Baruj Hu ha asignado? Y es tiempo que nosotros hagamos Teshuvah, contemos la cuenta regresiva que estamos haciendo ahora de Omer,
para que lleguemos bien ante Kadosh Baruj Hu. Shalom.